cosas que suceden y a veces no lo experimentamos o no lo meditamos, es cómo Dios puede cambiar el rumbo de nuestra vida y afectarlas aún con eventos muy grandes. Cuando estuve aquí la última vez, en julio, si no me equivoco, el hermano Quintín habló acerca de lo que él recordaba. Él recordaba en un momento cuando el huracán Mitch devastó a Centroamérica. Y les soy sincero, el huracán Mitch pega a Centroamérica y yo estoy en Panamá. Yo estaba aquí en aquel entonces. Mi hermana había iniciado un negocio, se llamaba Cianel, y pues yo anheloso, como siempre, de volver a esta tierra. La mitad de mis pertenencias estaban en Panamá, a eso vine a dejar la mitad y la otra mitad estaba en Honduras, así que yo estaba en un proceso de salir de Honduras para venir a Panamá. Y estando aquí, arremata el huracán y me dice un hermano de Estados Unidos: Norberto, quédate allí, estás seguro, estás bien, no te muevas a Panamá, es peligroso. Pues no sé si a veces la ignorancia es una gran bendición, ¿verdad? Porque yo no sé lo que es un huracán en verdad. No he tenido esa experiencia. Yo creo que los chiricanos escuchamos en las noticias lo que les sucede a los bocatoreños, ¿verdad? De las grandes inundaciones, las pérdidas de casas, raramente pérdida de una persona por los ríos crecidos y todo lo demás, animales. Pero la verdad, el panameño no conoce, excepto en Boquete, cuando hubo, Volcán y Boquete, creo que hubo problemas, Boquete más que todo, con la inundación del río, que se salió de las cauces y arremetió contra las casas que estaban muy cercanas. Bueno, lo mismo sucede en Honduras ese año. Y pues también qué bueno sería que uno escuchara consejos. Y pues yo, ignorante, primero les dije, ¿verdad? Y segundo, no escuchando consejos, me fui. Le doy gracias a Dios que mi mamá no sabía lo que yo estaba haciendo, porque si no, no hubiera dormido. No, ella todavía no sabe. Hoy se da cuenta. Así que, cuando salgo, nuevamente les digo, ignorando el peligro, me fui hacia Costa Rica. Mi interés era llegar lo más pronto posible. Si rompí las leyes o no, no les digo. Pero fui lo más rápido que pude. Llegué a la frontera con Nicaragua y pasé la noche en el hotel más cercano y nuevamente pasé. Pero en el camino, en un lugar que le llaman Estelí, se podía ver las aguas. Yo pasaba cuando en ambos lados las aguas estaban ya llegando a la carretera. O sea, que muy pronto, por la cantidad de agua que estaba cayendo y venía de las montañas, todo eso se iba a negar. Cuando paso por Estelí, veo a la gente colgada del puente, así que yo me estaciono a un lado y se veían carros, se veían de todo, animales, casas. Sí. Yo me paré a ver. Y ahí es donde descubrí que mi ignorancia era muy grande, ¿verdad? Y ya estaba yo metido en un aprieto, ya estaba en una situación. Así que con más razón me apuré. Estelí perdió muchos puentes, me hubiera gustado haber tenido el PowerPoint para mostrarles. Y llegué a la frontera. Usualmente ese viaje toma 3 días, se lo hice en 1 día y medio. Yo cuando llego a la frontera en Nicaragua y Honduras, me dice el Señor: pase, pase, pase. Lo que toma 2 a 3 horas, en media hora se hizo. Y me dice: no, usted tiene que irse, usted tiene que irse. Y digo: ¿qué pasa? No, váyase. Pasando por todos esos lugares, se desbarrancaron todos. Las carreteras quedaron inservibles. Llegando yo a Tegucigalpa, al Instituto Baxter, un hermano tenía una casa prácticamente enfrente del Instituto Baxter, se inundó. Yo recuerdo aquel hermano sentado enfrente de su casa, su cabeza hacia abajo, agarrándose así, y los gritos de la gente alrededor. La gente en los techos de las casas y nosotros allí tratando de ayudar a quien podíamos.
Estaba quizás a unas 3 casas de aquí, el agua. Ya yo había ido al río abajo del puente horas mucho más tempranos y había hecho una línea y el ratito subió, digo, aquí hay problema. Fui al compañero norteamericano, anda a buscar comida, víveres, porque mañana no va a haber. Va y trae 2 bolsitas. Yo te dije que no va a haber comida. Me fui ya y buscamos bastante comida. Bueno, eran las 12 de la noche. Fuimos a ver, era un desastre, es una situación horrible que ustedes no quieren estar. Quizás lo único que lo puedo comparar es a la experiencia de septiembre 11 en Estados Unidos, y precisamente cómo es el mundo. En el lugar donde yo vivo estaba mi mamá conmigo, en septiembre 11 cuando cayeron las Torres Gemelas. Esa sensación horrible de qué está pasando, no tienes control, todo se te viene encima. Yo recuerdo haberle dicho al hermano, yo me voy a dormir. ¿Cómo que puedes dormir? ¿Qué puedo hacer yo? Queda en manos de Dios. Me despiertan si el agua llega aquí, por favor, pero yo voy a dormir. Así fue mi experiencia allá. Pero yo quiero hablar acerca de un puente. Ya que mi experiencia fue cruzar estos puentes y darme cuenta que en la mayoría de esos lugares esos puentes desaparecieron. Y un puente es tan importante, un puente es una conexión de un lado al otro lado, en algunos casos de la mejoría de una enfermedad. Si cruzo el puente puedo llegar al doctor. Y es muy común, una figura muy común aquí en el diario vivir, me dicen que en el hospital regional y esa zona de allá son unos tranques de 2 horas. Que hay las vías de la universidad, deben hacer algo, un puente elevado, si hacen eso se soluciona un poco. Y aquí tenemos un puente elevado acá que hicieron también, que descongestionó. Los puentes tienen una función muy grande, proveen movilidad a las personas y permiten conexión entre los pueblos. Y yo le digo a la gente, nosotros no tenemos frontera con Colombia. ¿Cómo que no tienen frontera? Bueno, sí, tenemos frontera, pero no realmente hay carretera. No queremos carretera con los colombianos. Y si hay colombianos, me disculpan. Pero ha sido la decisión del gobierno por muchos años no conectarse a Colombia. Aún así sigue la droga y todo lo demás, pero quizás hay limitación allá. Viajamos y yo viajo hacia Costa Rica en bus y no hay problema, o autobús, pero no allá. Yo quisiera hablar acerca del puente sobrenatural, ya que vivimos en un mundo natural. ¿Cómo es que yo puedo cruzar este puente hacia lo sobrenatural? ¿Y por qué quiero yo cruzar de lo natural? Lo natural es sencillo, yo lo vivo aquí con mis sentidos, yo como, yo saboreo la comida, yo veo con mis ojos, yo siento con mi piel. Si algo es rústico, si algo es como el terciopelo, yo escucho lo que es agradable o desagradable, lo que no me gusta, yo escucho. Yo tengo todo el sentido del olfato. Pero para poder experimentar lo espiritual, yo tengo que cruzar un puente. Yo tengo que pasar de lo natural a lo sobrenatural. Y Dios nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Entonces, si es que yo tengo que cruzar un puente para experimentar algo que no es natural, que es de Dios y es exactamente su naturaleza, ¿cómo es que yo puedo hacer esto? Pues yo les quiero decir que el puente a lo sobrenatural es su fe. Su fe. Hebreos 11:1 nos dice que es la certeza de las cosas que esperamos, o sea, de lo que se espera, y convicción o una creencia fuerte de lo que no se ve, lo invisible. Nuestra certeza está en esto, que Dios habla como si fuese. Prácticamente tener fe es creer, oiga bien, o actuar como si es, aunque no es o no fuere. Simplemente porque Dios dice que es. Pero no confundirlos.
Pero la fe que Dios nos pide no es aquella que depende de lo tangible, sino que depende de lo que Dios dice que es, aunque ahorita mismo no se puede ver. Cuando comprendemos que Dios nos está tratando de decir, ven a este lado, porque estás del otro lado. Para poder llegar al otro lado, yo necesito la fe. Ese es mi puente. Ahora, cuando hablamos de esto, hablamos que la fe no se mide por el movimiento de su lengua, o sea, las palabras, sino por el movimiento de sus pies, o sea, su andar. El problema de nosotros es que medimos la fe por lo que decimos y no por lo que andamos. Y por eso en la Biblia usted va a ver que debemos tener una forma de andar. ¿Y cuál es esa forma de vida? Mas el justo por su fe vivirá. Entonces, cuando tenemos este puente de la fe, de lo natural a lo sobrenatural, y entendemos que la fe nos mueve de lo material a lo y carnal a lo inmaterial y lo espiritual, debemos comprender que sin este puente no podemos llegar a Dios. Porque nos dice la palabra en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo puedo tener muy buenas intenciones, pero si no tengo fe, no me funciona. Yo puedo pretender alcanzar a Dios por muchas cosas, por obras, pero si no tengo fe, no lo voy a poder alcanzar. Aún nuestra salvación es a través de la fe. Nos lo dice Efesios 2:8. Y es por gracia, para que nadie se gloríe. Ahora, entendemos que Santiago nos dice a nosotros, la fe sin obras es muerta. Es como le digo, la fe viene del oír, pero nos agrega y oír por la palabra de Dios. Entonces, implica una respuesta. Una fe no utilizada es un puente sin utilidad. Este puente tenemos que utilizarlo. Todo hombre y mujer necesita soluciones sobrenaturales, no de este mundo. Y el problema que tenemos es que queremos solucionar problemas sobrenaturales con soluciones naturales. Y vamos en contra de esa naturaleza. Ahora, ¿cuál es el obstáculo más grande para el puente o cruzar ese puente? La incredulidad. Tiene un poder tan grande, la incredulidad, que limita la operación del poder de Dios. Es un reto tan grande que deja a los hermanos o me deja a mí del otro lado, aunque yo quiera cruzar. La incredulidad me afecta a mí, lo afecta a usted, afecta a su familia, afecta a sus amigos, al mundo entero y aún a los hermanos de la fe. Y tenemos que entender que este deseo de movernos a un lado de lo natural o sobrenatural es uno de los retos más grandes. Pero para poderlo hacer, Pablo dice, doblo mis rodillas a Dios. Y él rogaba para que los demás tuvieran fe. Váyanse conmigo a Mateo 17. Y vamos a hablar sobre este pasaje que está en el verso 14 al 21. Y lo vamos a hacer expositivo. O sea, vamos a exponer lo que esta historia nos cuenta, que viene de la palabra de Dios, y tiene un propósito muy especial. Mateo 17, versos 14 al 21, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo,
Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y en muchas aguas, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuda. Bueno, empecemos. Lo primero que nos presenta el pasaje es a un padre desesperado por su hijo en medio de una multitud, un gentío. La palabra describe el problema como un padre que tiene a un hijo que era loco, lunático, un hijo bajo mucho sufrimiento. Dice la palabra que lo tiraba, el problema que tenía en su estado que estaba, al fuego, y lo describe como un demonio, repetidamente y con peligros de perder la vida. Aparentemente este muchacho tenía tendencias suicidas, ¿verdad? Quería hacerse daño a sí mismo. Esta misma historia está en Marcos capítulo 9, del verso 14 al 29. El versículo 17 allí en Marcos dice que tenía un espíritu mudo, o sea que no hablaba el muchacho. El padre le podría preguntar: hijo, ¿qué quieres? Hijo, ¿qué necesitas? Y él no hablaba. Dice que lo tomaba, lo sacudía y echaba espumarajos y crujía los dientes y se va secando. En otras palabras, si podemos describirlo, tenía una condición epiléptica, un ataque epiléptico donde este joven caía en un estado de mal en peor. Este joven estaba lunático. ¿Conoce usted a alguna persona lunática? ¿Algún loco? Pues por lo que veo, sí. Algunos de nosotros conocemos un par de personas que actúan lunáticamente, ¿verdad? Algunas personas miramos y reconocemos algo raro en ellos y pues actúan erráticamente. A veces, como cuando hablamos con nuestros hijos: tú estás loco, ¿verdad? Cuando piden algo que no podemos darles. Tal vez algunos de nosotros vivimos con un lunático, pero para ser justo, o lunática, ¿verdad? Tal vez solamente tenemos que ir a casa, mirarnos al espejo y vemos un lunático, no sé. Pero la verdad es que la estadística dice que de cada 3 personas en el mundo hay un lunático. Así que mire a su derecha, tal vez sea él. Mire a su izquierda, tal vez sea ella. Y si no es uno y no es el otro, tal vez es usted. Así dice la estadística. Así que lo bueno de esta historia es que tenemos un padre dedicado, ¿verdad?
Tenemos un Padre que hace todo, lo cuida, lo ama, lo transporta, le aparta. Este es un hombre dedicado a su Hijo. Tal vez nosotros también tenemos personas con las cuales nos dedicamos por razón de sufrimiento, por las medicinas, los doctores, los profesionales, a veces buscando solución al problema médico y no lo encontramos, y a veces probamos de todo, natural y aún lo sobrenatural. Todos tenemos un poquito de esta experiencia de este Padre. Y dice el verso 16, cuando le dice a Jesús: yo lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Mateo 10:8 nos explica la misión que le da Jesús a los discípulos. Dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracias. Esto está en Mateo 10:8. ¿Qué pasó? Jesús, ¿no fuiste tú el que le diste el encargo a ellos? ¿Y por qué? ¿Por qué no se logró? Jesús le dio el poder y los discípulos estaban también preguntando: ¿y qué pasó? El Padre se sentía defraudado. Oye, ya fui donde los discípulos, ya le pedí y nada. Y mire lo que dice, volviendo acá al pasaje, el versículo 17 de Mateo. Dice: respondiendo Jesús, capítulo 17 de Mateo, versículo 17, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Jesús suena irritado, triste, enojado o frustrado. Oh generación incrédula. La generación del tiempo de Jesús no creía. Eso es lo que significa incrédulo, ¿verdad? No creía. ¿Cuál es el peligro de no creer? De no cruzar este puente. Según lo que dice Jesús en ese momento, nos pervertimos. El peligro de no creer, de no cruzar el puente, de no tener fe, es que nos pervertimos. La generación de Jesús se había pervertido. Dice él, perversa. Tengamos cuidado de desarrollar nuestra fe en la gracia de Dios, como Pedro nos pide a nosotros. Creced en la gracia. Porque si no crecemos en la gracia, vamos a crecer en el mal o en lo malo. Ahora, cuando miramos el pasaje y Jesús da la orden, dice la palabra que el demonio salió de inmediato del muchacho. Dice, reprendió Jesús al demonio y salió. Versículo 28, ¿verdad? Y mire, el problema se entiende allí que es de raíz espiritual y no tanto natural. A veces nosotros tratamos los síntomas del problema y no la raíz del problema. Y esto es lo que el Señor Jesús quiere darle a entender a los discípulos, a la gente que está escuchando. Nosotros tuvimos una buena racha del equipo de fútbol y le sucede a todos los equipos, que les va bien, invictos, no hay quien los pare, en los partidos se los ganan y se van a enfrentar al más malo de todos los equipos. Y todo el mundo pan comido, ¿verdad? Van, juegan y le dan una palera. Todos regresan apabullados. ¿Qué pasó?
Y lo peor es con el peor equipo. ¿Cómo es posible que el peor equipo le gane a ustedes si le han ganado los mejores? Se les subió el zumo a la cabeza. No trabajaron en equipo. Aquel quería ganar la gloria. Subestimaron al otro equipo, subestimaron su fortaleza, subestimaron la estrategia. Muchas veces nosotros subestimamos a Dios y subestimamos las cosas que suceden alrededor. En Lucas 9:42 dice, pero Jesús reprendió al espíritu y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Ahora los discípulos vieron algo sucedió, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Y los muchachos que vinieron del partido, todos tristes, el problema fueron ustedes. El problema fue que se llenaron de tanto orgullo y creyeron que la cosa iba a ser fácil y no se cuidaron. Y así nos puede suceder a nosotros. El verso 20 dice, Jesús, por vuestra poca fe. Así que yo puedo recibir órdenes de Dios, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, y yo puedo regarla. Yo puedo ser un gran cristiano por muchos años, yo puedo estar llevando la batuta de muchas responsabilidades, pero la puedo regar. Tengo que tener cuidado, el que quiere estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Y nos da Jesús la clave del problema. El problema que tenían ellos es que su fe era insuficiente. Poca significa no suficiente, ¿ok? Y por eso cuando yo hablo con ellos, usted tiene fe. Si yo tengo fe. Claro que sí, tiene fe, pero no suficiente. La insuficiencia de la fe viene del problema de la incredulidad. O sea, la falta de creer. Y Jesús tiene una solución muy sencilla. Dice, si tu fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, moverías montañas. El problema es que nosotros no entendemos el poder de la semilla. Es algo que valoro mucho. Me encanta comer nueces. Allá Pepita de Marañón obviamente es una de las que más me gusta. Pero siempre he admirado a la semilla. En la historia han encontrado semillas en Egipto, encerradas allí en las pirámides, y las han sembrado, y después de 3000 años ha salido una planta. Interesante. Me encanta comer semillas porque en la semilla está todo lo necesario para la vida. Imagínese usted, un ser humano de algo tan pequeño, el óvulo fecundado por el esperma. Y todo allí Jesús nos está diciendo que nosotros debemos comprender que cuando Dios nos da la semilla, ¿y la semilla cuál es? La palabra. Cuando la palabra entra en nosotros tiene un gran poder. Ahora, ¿cuál es el problema de la semilla? Porque dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza. Dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte. Allí no dice, usted puede decirle, diréis. El problema es que cuando usted le dice a una persona, mira, vas a estar allá, dice, voy a hacer todo lo que puedo. ¿Y qué dice usted? No viene. ¿Sí? Oye, fulano, te necesito para este trabajo. Ay, voy a tratar de ir. Conclusión, no viene. El problema es que muchos de nosotros estamos, voy a ver si creo. Voy a tratar de creer. Ese no es el asunto. El asunto es que nosotros debemos actuar, porque dice, diréis. Ahí no está diciendo, vas a poder, no, diréis. diréis. 1 Corintios 13:8 dice, mas nosotros no somos de este mundo, ni tampoco hemos de ser conformados a este siglo, sino que hemos de ser transformados por el espíritu, para que probemos cuál sea la voluntad de Dios,
El problema en nosotros es que siempre estamos hablando de que yo puedo esto, yo puedo aquello, no una realidad en acción. Porque el reto es mirar las cosas como Dios las mira. Porque tenemos un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Y esta es la clave para poder vivir la fe. Porque muchos tienen fe que no es viva. Por lo tanto, no puede vivir por fe. No puede vivir por fe. Pero este género dice no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál es el problema? El problema de este problema, la raíz de este problema es profunda. Por lo tanto, no solamente vas a necesitar oración, sino también ¿qué? Ayuno. El problema que tenemos es que cuando tenemos una enfermedad, ¿qué hacemos? Buscamos pastillitas. Allá en Honduras le llaman a una pastilla la milagrosa. Cura todo mal. Y la venden, allá le llaman pulpería, en todas las abarroterías. La milagrosa. Pues yo creo que muchos cristianos tienen pastillas milagrosas. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema? El problema es que nos gusta tratar el problema o la raíz del problema de la enfermedad con Tylenol, con aspirina. Y pregúntele al doctor si eso funciona. Ah, sí, va a funcionar, pero un ratito le va a quitar el dolor, pero no soluciona. Usted está solamente tratando una de las manifestaciones, solo alivia el dolor, pero no soluciona el problema. La solución no es tanto lo que hace casero o el cambio de hábito o el ejercicio. A veces la solución es cortar y sacar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esto es que el problema que tenemos nosotros los cristianos es de carácter espiritual. Era un demonio y tenía que ser tratado así. Hace tiempo, a todos nos pasa que queremos un buen carro, ¿verdad? Planeamos mi esposa y yo, vamos a comprar un carro, yo quiero un picocito. Yo le dije a mi esposa, yo quiero uno de vagón para mover los muebles, que si hay madera, lo que hay que traer para construir. Y nos pusimos de acuerdo, vamos a comprar. Ella fue conmigo, porque yo creo que hasta mi mamá estuvo por allí. No, empecé con un presupuesto y después, no, esos vendedores son buenos. Salí con uno casi del último año, una maquinona, un Tundra, un Toyota Tundra. Después el dolor de cabeza es la deuda, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Bien contento con mi carro. A veces no podía ni estacionar. De lo grande que era aquel animal. Mi gente sabe. Y empecé a protestar, no hombre, este carro es muy grande. Y un día, no sé cómo se me va la onda, y voy a buscar una madera allá atrás. Había llovido y se enterró. Y jale aquí, y jale allá, más enterrada. ¿Qué problema? Pues lo dejé y la lluvia no paró. Parecía Panamá en medio del invierno, ¿verdad? Y llueve, y llueve. Y yo mirando y le tuve que cambiar. Le dije, mujer, no tengo carro. Porque allá hay que tener carro cada quien para cada cosa. Ella llevaba a los niños y ahora estaba yo, me iba con la gente, nos acomodamos, cambiamos el horario. Ella me tenía que llevar a la escuela o yo tenía que llevar a la escuela y empezamos a cambiar y la lluvia no paraba. El hábito se hizo diferente y la paciencia mía se me iba agotando porque estaba atascado. Tenía una buena camioneta, muy bonita, pero no me servía de nada.
y solamente me movía por dependencia porque utilizamos el vehículo de la familia, una camionetita que tenemos para los dos, y la lluvia seguía. Por 2 semanas me tuve sin carro y dependí de ella y dependí de hermanos de la iglesia para resolver muchos problemas. Un día, ya le había dicho a la iglesia, me dicen 2 hermanos, vamos a ir a ayudarle. Y le digo, no ahorita, porque sigue lloviendo. Escampó 2, 3 días y apareció el hermano Adolfo con el hermano Alan, con el hermano Benjamín, y trajeron, pero aquel carro también era sencillo, no era doble. Y casi se queda aquel, pero me sacaron. Me sacaron. Y salimos del problema. Aprendí mucho acerca de pasar tiempo con mi familia. Aprendí mucho de depender de ellos y depender de mis hermanos. Todo este tiempo me ayudó a mí a tener más humildad y a considerar, mire, Dios a veces nos limita para poder tener consideración de la capacidad que Él tiene para nosotros. Al final, si les confieso, ese carro lo vendí, compré uno mucho más barato por la mitad de aquel y es 4x4 porque no me voy a quedar de nuevo. Si usted tiene experiencias donde usted sabe que se fue detrás de la vanidad, se fue detrás de esto, que perdió la fe por incredulidad y queda atascado, como quedé yo atascado, la solución es oración y ayuno. Tal vez no tener aquello por un tiempo es necesario, porque el ayuno es dejar de tener alguna cosa para poder decirle a Dios, tú eres más importante que esto. Y es muy importante darse cuenta que hay cosas que entran en nuestra vida y que son incómodas y a veces no las explicamos, pero siempre hay una razón por la cual las deja entrar. Miren, en este carrito yo vivo en el campo. Se me metió un animalito allí y vivía dentro del carro. ¿Cuál era el problema? Hacía frío, seguro el motor estaba caliente, a lo mejor era una ardilla y se metía, me comió debajo de los asientos. ¿Cómo me di cuenta? Una vez tenía un pastel, me lo dieron, se me olvidó allí, cuando lo fui a ver, todo regado. A veces hay animalitos que se meten en nuestra vida y nos hacen desastres. Usted sabrá cuáles son o qué cosas hay. Pero es importante darse cuenta. Marcos 9, 23, 25, especialmente el 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, que dice, todo le es posible. Tenemos que vencer la incredulidad y Dios resolverá nuestro problema inmediatamente. Así que, hermano, yo le voy a pedir que usted pase al lado invisible, utilice la fe, pero además de su fe, Jesús le está diciendo, necesita la oración y también el ayuno. Considere a Cristo, considere lo que la iglesia tiene para usted. Y si usted no ha creído en Cristo Jesús, yo le pido de todo corazón que confíe en Él. Él es la solución a todos los problemas. Y no estoy exagerando. Ahora, el problema básico que Él va a atender es el problema espiritual. Porque el que busca el reino de Dios y su justicia, a Él le será todas las cosas añadidas, ¿verdad? Entonces, es importante que usted tome este momento para meditar en su vida, arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo como su Salvador. Lo invitamos mientras nuestro hermano nos dirige con una oración, o no sé cuál es la costumbre aquí, pero los dejo a ustedes. Que el Señor los bendiga.